Primera de Pedro 5:2, el versículo que vamos a tocar hoy, dice así la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vemos el versículo como nos toca. Acá la palabra dice no por fuerza. Y en ese sentido nos enseña la palabra, cuando dice no por fuerza, está hablando de no un esfuerzo propio, digamos, y dice, sino voluntariamente. Entonces, ese voluntariamente, sabemos que nace del alma, ¿no? Cuando nos quebranta el corazón, el Señor, ¿qué vamos a hablar? La palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces va a haber un servicio, en el sentido que vamos a hablar la palabra. Y acá, digamos, de alguna manera, la palabra nos enseña que todos tenemos la obra de Dios, o servimos de alguna manera, pero ese servicio no tiene que ser con esfuerzo humano, simplemente, por cumplir. La misma palabra del Señor nos muestra que cuando uno está debilitado, dice en Isaías 40:29, que Él da fuerza al cansado, dice, y multiplica al que no tiene ninguna. Entonces, en ese sentido, vemos que siempre tenemos que confesar, ¿no? Esa parte humana de esfuerzo propio, que se nos confunde muchas veces y que está bien por un lado de esforzarse, pero eso tiene un límite y se acaba. Nosotros debemos pedir la fuerza de Dios, porque por nuestra naturaleza no podemos cumplir ninguno, digamos, de los preceptos, mandamientos de Dios, en el sentido que yo soy carnal, vendido al pecado, como dice la palabra. Pero la palabra es espiritual, la palabra es de Dios y tiene la esencia de Dios. Y por eso uno muchas veces no entiende que no lo puede cumplir si no es con la ayuda de Dios. Ellos cuando pidieron, los judíos, pidieron rey y pidieron también el cumplir la palabra, que le den mandamiento, ellos decían, nosotros las cumpliremos. Entonces el Señor le dio la palabra, que es santa, es de Dios, pero vuelvo a repetir, por nuestra naturaleza no la podemos cumplir. Entonces ahí es cuando uno le tiene que entregar las cargas al Señor, le tienen que entregar ese esfuerzo propio, que es incapaz de cumplir la palabra del Señor, para que el Señor le dé fuerza y para que el Señor haga la obra en nosotros, nos capacite para poder cumplir. De ninguna manera lo vamos a cumplir con nuestras maneras propias. Tiene un límite y como vuelvo a repetir acá, dice, que ese esfuerzo, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y en este sentido venimos todos con un esfuerzo propio, podemos decir, un esfuerzo propio de querer cumplir el servicio, pero a duras penas. Y esta era la condición, por ejemplo, de la iglesia en Apocalipsis 2:1, a la iglesia en Éfeso. Esta es la condición nuestra, que nos puede pasar a cada uno, y yo creo que uno se siente identificado porque ha perdido la fuerza. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vemos, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mucho trabajo, como lo hacemos nosotros. Y dice en el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron, digamos, esforzándose por el servicio. Pero tengo contra ti, dice la palabra, que has dejado tu primer amor. Y ahí es cuando entra que todo uno lo cumple, pero no hay deseo. Viene a la casa de Dios, escucha la palabra, ora, pero no hay un servicio voluntario, no hay una entrega voluntaria, porque no lo siente, porque está vacío espiritualmente. Y en ese sentido uno tiene que reconocer que las fuerzas no son del hombre, sino que la fuerza proviene de Dios para fortalecerse. Entonces ahí es cuando entra justamente la palabra que nos da esperanza, que nos fortalece, que es el pan nuestro de cada día, pero esa palabra la debemos escuchar y debemos pedir perdón por la incredulidad
para poder creer, porque una vez que entra la palabra y toma nuestra mente, eso es lo que alimenta nuestra alma, nos fortalece para poder resistir ante tanta lucha que provoca el enemigo. En este caso la pereza, el sueño, el desinterés por la palabra, por el aprendizaje, entonces produce un aburrimiento. Entonces, ¿cómo es tu esfuerzo? ¿Lo toma Dios? Es un esfuerzo humano, es sacrificado, entonces todo duele, opresiona. Vamos a la iglesia otra vez, vamos a escuchar la palabra, pero no te toca, no te conmueve. Vamos a orar, pero me quedo dormido, pero es muy larga la oración y al final no sentís nada. Entonces, todo eso es de esfuerzo propio. Y como dice acá la palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo, ¿no? Vemos acá el deseo cuando se pierde. Entonces ahí es cuando uno duerme espiritualmente. Como dice en Cantares 5:2, despiértate, amada mía, despiértate, perfecta mía, dice. El amado lo llama, el amado golpea la puerta, pero la amada, vemos que se levantó cuando ella quiso. Entonces, este cuadro nos invita a reflexionar a que cuando nos levantemos puede ser tarde. Dice, su amado ya se había ido. Entonces se puede levantar uno tarde, cuando quiere. Y en ese sentido le trajo mucho sufrimiento porque, bueno, ella salió a buscarla, la golpearon los guardas, como dice ahí. Y en ese sentido sufrimos mucho perjuicio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos decidimos muchas veces a levantar tarde. Estamos durmiendo y te golpea por la palabra, ¿para qué? La puerta, ¿no? La puerta de tu corazón, la puerta de tu mente, ahí con la palabra, para que te despierte esa condición de esfuerzo propio. Y esto lo logra la palabra, ¿no? Como dice en Salmos 51:12. Salmos 51:12 nos dice esto: vuélveme el gozo de tu salvación, o devuélvelo, el gozo de tu salvación. Vemos acá la palabra. Eso es lo que necesitamos recuperar para sentirnos alegres, para sentirnos gozosos en la casa del Señor, pero eso es de la presencia del Señor. La misma palabra es la que nos fortalece otra vez. La misma palabra es la que nos llena, porque cuando entra Satanás entra el tormento, y toda clase de pensamiento fuera de la palabra representa tormento para nosotros. Cuando uno está vacío y no le quebranta una palabra, cuando uno está en el servicio de la palabra y no hay un versículo que pueda enseñar, entonces, digamos que ahí empieza el tormento, el problema con el Hijo de Dios. Y necesita ahí un versículo para que ese alimento espiritual se multiplique, como la viuda, reconocer que no tenía nada, que tenía poco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le hizo el milagro al Señor, dice que multiplicó el aceite, la harina. Y el aceite en la tinaja dice que lo compartió. Entonces, lo compartió. Y ahí nos está enseñando, hermano, que si vos no tenés nada espiritualmente para dar, no vas a compartir. Entonces, en ese sentido, si vos no tenés gozo, paz, alegría, no vas a transmitir nada a través de tu servicio simplemente por un esfuerzo propio. Uno necesita alimentarse, pero ese alimento que haga efecto en nosotros, esa palabra que es vida, es poder, ese espíritu, dice, mi palabra, dice, son vida y espíritu. Y en ese sentido, tiene que producir un quebrantamiento y tiene que transmitir. Uno no puede dar de lo que no tiene, como lo dice Pedro. Entonces, lo que tengo te doy. Y si vos no tenés nada para dar, hermano, no hay ese poder de Dios, entonces no vas a transmitir nada. Y digo, porque uno tal vez predique, uno tal vez hable de la palabra del Señor, uno tal vez ofrece el servicio, pero en realidad no está yendo con el poder de Dios y se convierte solamente en un esfuerzo humano, religioso, sin poder, sin cambio, porque no refleja el poder de Dios, no transmite. Y en este sentido dice en el 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Vemos acá la palabra. ¿Qué le enseñás? Vas a enseñar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dice también la palabra en Lucas, capítulo 6, verso 45 creo que está, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si vos sentís el poder de Dios, el gozo del Señor, te conmueve la palabra que vas a transmitir. Vas a transmitir la palabra del Señor. Entonces, en este sentido, la palabra tiene poder, hermano. Tiene poder para quebrantarnos, para que haga la obra del Señor, para que destruya esa dureza, ese esfuerzo propio, hermano, que se refleja muchas veces en la apatía, en el descontento, y venimos y vamos otra vez, hacemos el bolsito de la iglesia, otra vez vienen a sufrir, porque no vienen a gozarse.
hermano. Entonces ahí es que, como dice Pablo, golpeo mi cuerpo, es el reconocer el pecado cuando no sentí la presencia del Señor. De esta manera, dice, golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre, o sea, al servicio del Señor. Entonces, en ese sentido, tenemos ese cuerpo de pecado en nuestra mente, esa forma de actuar, de pensar, y ahí, Señor, reconocerlo. Señor, necesito tu presencia, que me devuelva el gozo de la salvación, que este esfuerzo que estoy haciendo por ir a la casa del Señor, por escuchar la palabra, este esfuerzo que hago con mi servicio, que sea voluntario, que tenga ganas de servir, que sea una satisfacción el servir, y no un esfuerzo propio, otra vez la palabra, otra vez reunir, no. Entonces la palabra nos va enseñando el cómo quiere el Señor. Esto me lleva a Lucas 6:43, vamos a leerlo, lo que nombré recién. Dice así la palabra, Lucas 6:43. Lucas 6:43. Ustedes no van llegando a la profundidad. Yo voy transmitiendo la palabra. Usted ve en su condición. La palabra es un espejo. ¿Te sentías aburrido? Y si decís que sí, bueno, ahí está la palabra. Para quebrantarte, para pedirle perdón, para que transforme tu vida. Y dice así la palabra, 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces la misma palabra dice, por su fruto los conoceréis, ¿no? Entonces, en este sentido, los frutos que hay en nuestra mente, o en nuestro corazón, como lo decimos siempre, es el que atestigua contra nosotros. Lo que sentís, ese es el fruto. Porque todos podemos decir, no, pero no hay que dejar el camino de Dios, hay que luchar, sí, bárbaro. Pero ¿qué estás sintiendo? Esto es lo que justamente atestigua. Cuando hay rey de amargura, cuando hay desinterés, cuando hay vacío espiritual, entonces no podemos decir que estamos bien. Estamos diciendo, vamos por el camino correcto, pero nos está luchando el enemigo y vamos a pedir perdón. ¿Para qué? Para sentirnos libres, que no nos quedemos con el esfuerzo propio nada más. Que está bien para arrancar, pero al final, eso del servicio, el poder de Dios, la transmisión, el pedir perdón, el confesar el pecado, ese trabajo en la oración, ese trabajo en la palabra, y al final sean los frutos para beneficio nuestro, frutos que redunden en nuestra cuenta, dice Pablo. Dice así la palabra en el 6:44, porque el árbol se conoce por su fruto, dice así la palabra. Y 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y dice, y el hombre malo saca lo malo del tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en tu vida se refleja lo que está en tu interior, lo que hablas, lo que mostrás, lo que se ve en tu rostro. Entonces, si yo vengo con un esfuerzo propio, apenas, no tengo ganas, tengo un desinterés total, no quiero escuchar la palabra, pero vengo. Está como la iglesia ahí de Éfeso. Hacía un esfuerzo propio. Dice, conozco tu arduo trabajo, que todos trabajan acá, todos tienen algún tipo de servicio, tienen almas, aunque sean familiares, lo que fuere, en su carne. Dan la palabra, oran por ellos, se ocupan de esas almas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese amor está hablando del deseo, hermano, de esa satisfacción, de ese ánimo pronto, de ese servicio voluntario. Hoy sí tengo ganas, hoy quiero predicarle, hoy quiero hablar. Bueno, a eso es lo que debemos llegar, que se vaya transformando nuestra vida, que sea con un gozo, una satisfacción, el poder dar el servicio. Lógicamente, si ustedes van a encontrarlo en la palabra, va a decir, la carne lucha contra el espíritu, pastor, y nos lucha. Bueno, sí, en ese principio nos lucha, pero ese gozo debe haber, porque si no, se transforma solamente en algo religioso, sin poder. Y si el día que, por ejemplo, vos partas de la presencia del Señor, ¿cómo te van a recordar? Como que serviste siempre, con fatiga, con esfuerzo propio, apenas que venía, apenas que ofrecía el servicio, o se van a acordar de la fuerza que tenía la palabra, cómo transmitía el poder del Señor, cómo se reflejaba la victoria de Dios en ella. Entonces, como el rostro de Moisés dice que
estaba iluminado. Y el pueblo de Dios no podía verlo a causa de la gloria de Dios que reflejaba. Bueno, ahí ya nos está dando un indicio la palabra de qué es lo que debe reflejarse en la vida de cada uno. Dice también en Apocalipsis 3, 7 al 8. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, al ángel, o sea, al pastor es dirigido. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y dice, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Has cumplido mi palabra, dice. Aunque tiene poca fuerza. Y en eso me daba cuenta. La palabra, aunque tiene poca fuerza. Y no es así la condición de todo, o casi todo. Aunque tenga poca fuerza, apenita, apenita ahora. Apenita se quebranta, la apenita, un poquito así, una gotita entra, una palabrita. Y después, bueno, cuando termina la palabra dice, sí, me sentí identificado con una palabra que dijiste. Una. Bueno, por lo menos una gota, como dice la alabanza. Pero necesitamos que nos quebrante más y más la palabra, aunque tenga poca fuerza, aunque tiene poca fuerza. Ha cumplido, y todos cumplen en un sentido. Uno con un servicio, otro con otro tipo de servicio, vienen, pero tienen poca fuerza. Esa es la realidad. Tenemos poca fuerza. ¿Por qué? Porque yo también me tengo que incluir, porque es mi naturaleza, que a veces tampoco hay deseo. ¿Por qué? Porque está vacío ¿de qué? De la palabra. Entonces, si el Señor no te habla, el poder del Señor no va a actuar en vos para trabajar la palabra, para que se vaya multiplicando, el pan de la multiplicación. Entonces, si se va multiplicando, se va fortaleciendo tu alma. ¿Por qué? Porque vas a pedir perdón, porque te va enseñando la palabra, mismo te produce el gozo. Y te va fortaleciendo. Y no ves la hora de poder preparar ese mensaje, que ya lo tenés listo en la semana. Entonces va indagando, va meditando y te va fortaleciendo y vas pidiendo perdón, va viendo la condición, va dando el discernimiento y te va sacando de las perturbaciones que pone Satanás con otra clase de pensamiento bueno que te traen descontento, vacío, opresión, carga y te van apartando de la presencia del Señor. Entonces la palabra ahí va actuando. La palabra de Dios, como dice Pablo, que actúa en mí poderosamente, que actúa en los que creen, también dice Pablo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ir pidiendo perdón y tiene que, cuando viene la palabra, Señor, cuando se siente vacío, Señor, estoy vacío, Señor, háblame, Señor, quebrantame, Señor, que pueda escuchar la palabra con libertad, porque no puedo andar así. Apenita, viejitos espirituales, apenas van caminando, apenas vienen a la iglesia, apenas oran, apenas escuchan la palabra. Y muchas veces se duermen. Y muchas veces se van duros, la mayoría de las veces. Entonces la condición, hermano, es como la iglesia de Filadelfia también. Apenas. Entonces ya no hay deseo. Vengo por compromiso, vengo para que no me critiquen, vengo para que no murmuren, para que no digan nada, para cumplir con el pastor, la pastora. Y en este caso, yo siempre le digo a los chicos que están acá, en este caso para no llegar a parar en la calle, para que no me saquen del lugar, entonces trato de obedecer, pero no sentí nada. Ese es el tema. Y como dice en Nehemías 8:10, en Nehemías 8:10, tiene que ser nuestra vida, ¿no? Como la vara de Aarón dice que reverdeció. Entonces, cuando uno reconoce que está seco, es cuando el Señor va a orar. Si uno lo reconoce y se jacta en lo que hace, es un buen esfuerzo propio. A ver, cuando digo se orgullece de lo que está haciendo, y no porque venga de la presencia del Señor, es porque lo está haciendo con esfuerzo propio. Es válido el esfuerzo, ya digo. Repito, porque nos va a luchar, esa es nuestra naturaleza, pero tenemos que llegar
a sentir la presencia del Señor. Entonces, en ese sentido, a reconocer nuestro estado, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos abra la mente en la palabra, para que la palabra nos sustente. Entonces, la palabra es el sustento nuestro. Es lo que nos va a alimentar nuestra alma para poder caminar en este camino de lucha, de prueba. Pero cuando uno está fortalecido, va a ir destruyendo al enemigo. Mira con optimismo el futuro. Digamos, cuando uno está vacío espiritual, solamente lo único que tiene ganas es de no venir más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Algunos por miedo, temores, siguen cumpliendo. ¿Por qué? Porque tienen familia atrás, porque no quiero que reciba el perjuicio, no quiero que me pase esto o lo otro, porque tengo familia. Pero en su interés personal de alimentar su alma no hay. ¿Por qué? Porque ha perdido la fuerza. El desinterés quiere decir incredulidad. Entonces, ese esfuerzo propio no te va a salvar. Porque si te va a tocar igual Satanás, porque ya entró con un espíritu de engaño, pensando que no vas a recibir perjuicio porque vos estás cumpliendo en lo natural. Y en realidad quiere lo espiritual del Señor, tu corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Ese es el consejo de la palabra, para poder llevar una vida de bendición. Salmos 23, 4. Salmos 23, 4. No, Nehemías 8:10, perdón. Nehemías 8:10. ¿Estoy leyendo bien? Sí. Dice, Nehemías 8:10. Dice así la palabra. En esta segunda parte nomás voy a leerlo, que dice, esto es lo que me interesa. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo. Entonces, ¿qué te fortalece, hermano? Es la presencia del Señor, que nos alimenta la fe a través de la palabra. A través de la palabra viene, uno escucha, uno le despierta, uno va pidiendo perdón, entonces empieza a darte discernimiento y empieza a entrar el poder de Dios, como lo dice en Ezequiel 37. Profetizan sobre estos huesos secos. Y profetizó. Y dice que vivieron. Dice que los huesos se hundieron, se cubrieron de carne, así como la visión, ¿no? Y así nuestra alma, de la misma manera, está como el valle de huesos secos, pero cuando escucha la palabra, es lo que te va a fortalecer. Cuando empieza a entrar el discernimiento, empieza a entrar el pedir perdón para reconocer cada estado en que estás, y empieza a fortalecerse, a darse fuerza, y decir, bueno, una semana más, otra vez, a luchar, te da el vigor, recuperar la esperanza, recuperar la felicidad. Todo eso lo produce la palabra del Señor. Dice así la palabra también en Salmos 23:4. Es bueno reconocerlo esto, hermano. Nos podemos captar de muchas cosas. El tema es cómo te sentís. Acá cada uno le da una manera al Señor de predicar. Y el tema es cuando no reconocemos, queremos tener razón. Como me dijo una vez una persona, ¿querés que te diga la verdad o querés tener razón? Ese es el tema. Cuando queremos tener razón, y es va en contra de nuestra vida, no reconocemos nuestra condición, ahí estamos listos. No vamos a ser libres. Entonces, en este sentido, la palabra es la que atestigua nuestra condición de carne. Nuestra condición apenas. Esfuerzo propio. No es voluntario. Entonces dice, no por fuerza. El versículo cabecera, no con esfuerzo propio, sino voluntariamente. Porque el esfuerzo propio tiene un límite. El esfuerzo humano tiene un límite. Tiene que actuar el poder de Dios. Ese poder sin límite, hermano. Ese poder que te liberta. Si el Hijo de Dios os hiciera libre, dice, seréis verdaderamente libres. Entonces, vos cuando sentís el servicio pesado, la vida pesada, la oración pesada, da la palabra, todo pesado, te sirve de carga, lo estás haciendo con esfuerzo propio. Ese es el tema, hermano. Entonces ahí vas a decir, ¿qué preparo hoy? No, vos no tenés que decir que preparo hoy. Vos tenés que decir al Señor, dame palabra. Señor, quebrantame con alguna, Señor. Vas a ser un instrumento, vas a usar de la manera, si me siento, si me da revelación, de alguna manera, una palabra vas a rescatar. O así, muchacho, ¿cómo digo? Ya no le digo niño, muchacho. Le digo, a ver cómo lo digo. Porque escuché una palabra de lunes. Entonces, ¿por qué
¿O cómo te da? Te da a través de escuchar. Y ahí vos tenés que trabajar tu pecado para no solamente quedarse en la contención, en criticar, en mirar el cómo, sino que uno tome la palabra para su beneficio. Y dice así la palabra, Salmos 23, 4, dice así la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Vemos esta palabra? Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Es figura de la palabra. Entonces el gozo viene a través de la palabra, porque entra, penetra, descubre el pecado. Y vos, cuando descubrís el por qué está mal y empiezas a llenarse de la palabra, empiezas a discernir, empezás a pedir perdón, empezás a ser libre, porque uno descubre el pecado, las artimañas de Satanás, la treta de Satanás. Entonces ahí empezás a sentir que tu mente se va fortaleciendo, va siendo libre, y tu fe se va afianzando en decir, cuando vos decís perdóname, 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 ¿qué se afianza? Se afianza la fe. Y como dice acá la palabra en Juan 6:63, esto lo decía el Señor: el Espíritu es el que da vida. O sea, el Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne, el esfuerzo humano, nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida y son, dice, espíritu y son vida. Entonces vemos acá que utiliza la palabra. Entonces ahí actúa el poder de Dios. En el Génesis lo vemos, siempre lo predicaba mi mamá. Decía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También dice en el Génesis, y dijo, sea la luz, con su palabra, sea la luz, y fue la luz. Entonces la palabra es la que nos va alimentando nuestra fe. Sin palabra no hay fe. Entonces esto es lo bueno de escuchar la palabra. Cuando te vas alimentando, vos vas pidiendo perdón, entonces se va fortaleciendo tu alma, va teniendo discernimiento. Si no, hermano, nunca os vas a tener chiquitito la palabra, poquito, no hay abundancia. La palabra de Cristo dice, more en abundancia. Y cuando vos sentís que tenés poco, que está vacío, que está chiquitito, aunque sea eso chiquitito, decirle al Señor, multiplicame eso. Mi mente está cerrada. Entonces, vos vas dando, ¿no? Yo digo, cuando uno muchas veces tiene pocas palabras y le vas tirando como chicle, y le vas tirando, vas explicando lo mismo, y otra vez volvés lo mismo, y bueno, es porque está faltando ahí, es trabajar ese pecado, esa interioridad, porque no está mal repetir. A ver, la misma palabra, si tenemos para defendernos para todo. Dice, para vosotros, dice, para mí no es molesto repetiros lo mismo, y para vosotros es más seguro. Pero en el sentido de que cuando vos no tenés, en el sentido que ya no sabes qué decir, en el sentido no sabes qué hablar, en el sentido que te sentías acorralado, y ahora qué predico, qué digo, qué hablo. En este sentido vemos que justamente la palabra son vida y espíritu. Entonces ahí entra la liberación. Y en segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Dice esto: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. ¿Por qué te estás durmiendo? Porque no hay libertad. ¿Por qué te sentías aburrido? Porque no hay libertad. Entonces te está tomando el pecado, y esto debes reconocer. ¿Por qué hay desinterés? ¿Por qué no entendés la palabra? Porque no te está libertando el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y el Espíritu de Dios cómo actúa? ¿Actúa con la palabra o no? Te habla por la palabra, te habla claramente lo que estás sintiendo. Aburrimiento, opresión, carga, como, bueno, lo dice Karina también, Se nota el que escucha y el que no escucha. La mayoría bosteza a la hora de la palabra. Entonces esa es tu condición espiritual. La opresión, la carga, dice, apenas tenés fuerza. Has dejado con tu primer amor. Uno valora el esfuerzo. ¿Venís? Valora. Valora el esfuerzo. ¿Tenés un servicio? Bárbaro. Pero que no sea de esfuerzo del hombre, por esfuerzo propio. Porque eso
Esa fatiga te va a producir abandono. Tiene que ser voluntario, el deseo que despierte el Señor. Y entonces ese deseo va a haber cuando te hace libre el Señor. Cuando el Espíritu de Dios está operando en vos. ¿Qué dijo Pablo? Escuchen. Pablo dijo esto: yo trabajé más que todo, pero no yo. ¿Quién? El Espíritu de Dios que está dentro de mí. ¿Quién tiene que gobernar? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a gobernar a través de la palabra. Si vos le dedicas lectura, oración, te vas limpiando, vas pidiendo perdón en gloria, se relaciona con vos porque habita en la santidad. Entonces empieza a construir dominio a través de la palabra tu mente. Entonces ahí vas a transmitir. Y va a transmitir Dios, vos no. No es ese esfuerzo. Entonces ahí vas a empezar a descansar. Y vas a decir, es un placer servir al Señor. Es un placer predicar. Yo creo que el único momento de deleite que tengo para mí, personalmente, yo cuento lo mío. Es cuando transmito la palabra, cuando predico. Cuando subo, digo, bueno, tengo que predicar, subo fatigado, pero cuando doy la palabra, ahí me empieza a fortalecer el Señor. Y cuando termino de predicar me siento muy bien, pero es porque operó el Espíritu de Dios. Y lo único que nos da satisfacción a los hijos de Dios es sentir la presencia. Entonces la felicidad, la liberación. Vemos que todas las cosas de este mundo sí sirven para otras cosas. Como decimos siempre, el dinero no da la felicidad. Pero bueno, tenemos que tenerlo para comer, las necesidades de esta vida. Eso es indiscutible. Pero estamos hablando de la felicidad que da. La liberación es sentirse bien, la mente despejada, discernir todo bien. La mente es tener claridad para decidir las cosas, es a través de la palabra. Para tomar decisiones es a través de la palabra. Entonces ahí está operando el Espíritu de Dios para darte un buen consejo para tu beneficio. Y dice así la palabra también. Salmos 110:2, dice así la palabra. 110:2. Dice así la palabra: Jehová desde Sión, dice, enviará desde Sión la vara de tu poder. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Entonces, como decía, vara representa la palabra. Y como dice, de tu poder, es porque tiene poder. Es porque va a transformar nuestro pensamiento. Entonces, en ese sentido, la palabra nos dice: renovaos vuestro pensamiento. Haced nuevos los pensamientos según Cristo. Dice la palabra también en Corintios: tenemos el pensamiento de Cristo. Entonces, la misma forma de pensar de Cristo. Entonces, cuando gobierna el Espíritu de Dios, como dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, destruir toda clase de manifestaciones de pecado que sirven para estorbo de la obra del Señor que haga en nosotros, de la liberación, del beneficio para nuestra alma. Y dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Se te ofrecerá voluntariamente. Ya no es un sacrificio de la ley, un esfuerzo propio, sino voluntariamente te va a dar. O sea, van a ser desde adentro. Y ese servicio es lo que quiere que actúe el Señor en vos. A ver, ¿qué me dice también la palabra en Mateo 5:16? Dice esto: así vuestra luz brille delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, la luz que tenés adentro, el poder de Dios, dice, se tiene que ver para que vean los hombres y den gloria a Dios. Entonces, cuando ven tu transformación, cuando ven tu cambio, cuando ven que vos sentís gozo, paz, alegría, que transmitís la palabra de Dios con poder, que sentís la presencia, que te toma el gozo, que se refleja en tu vida, que conmueve las almas, que transforma. Entonces, justamente, eso es lo que le va a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque van a hablar. Mirá qué poder, mirá cómo sirve, mirá qué transformada está su vida. Mirá, antes tenía espíritu de amargura, ahora, ¿cómo siente la presencia del Señor?
Entonces en eso debemos reconocer también. ¿Para qué? Para que el Señor opere. Mientras no hay reconocimiento, no hay poder de Dios. Y en este sentido, cuando está la debilidad, es cuando estamos atados. Y dice acá, en el Salmo 110, 3, la última parte, dice, tu rocío, dice, tú tienes el rocío de tu juventud. Entonces, el rocío de tu juventud, cuando dice juventud, lo que está diciendo acá es el vigor. Es el vigor, porque siempre cuando habla de juventud está hablando de fuerza. Y en este sentido, hermano, eso es lo que debemos reconocer, si tenemos apenas la fuerza. Apenas, como la iglesia que estaba en Filadelfia. Apenas has perdido tu primer amor, como le dice a Éfeso. En un tiempo tal vez te conmovía la palabra, sentía la liberación, pero ha llegado un momento que se amesetó tu vida, se acomodó y ya no, sentís que no ascendés. Simplemente que estás. No hay tal vez un declive para abajo en el servicio, pero tampoco hay un envión para arriba. Entonces, eso también entra dentro del conformismo. Hasta acá llegué, esto es lo que quiero, esto, a ver, pero lo sentís pesado, hermano. Y ese es el tema, hermano. Cuando no hay liberación, sí, tenés razón. Podemos decir tener razón a todo y viene en tono, reprende, sí, tenés razón. Es verdad. Pero si no actúa el poder de Dios en vos, es porque está la incredulidad. Está la dureza, no lo estás reconociendo como deberías reconocerlo. Porque la forma en que tenés los frutos espirituales, como te sentís en tu interior, te lo está diciendo y estás testiguando contra tu vida. Estás amesetado, estás amesetada, estás con poca fuerza, estás sin ganas, estás con espíritu de abandono, querés dejar todo. En un momento te agarra la locura, en un momento te querés ir, en un momento decís, ¿por qué no me acomodo en un lugar? ¿Cómo me escaparía? De alguna manera querés encontrar una vía de escape. Y vemos que no es así. Dijo Pedro, ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, sabemos que tenemos que restaurar nuestra comunión, que de Él viene la fuerza, que Él multiplica, que Él te da el beneficio, hermano, de poder gozarte en la palabra del Señor. Y dice también en Salmo 122.1, que se nombró el fin de semana, versículo que lo han escuchado varias veces, pero dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y qué distinta, hermano, es en nuestra condición de lo que dice acá el versículo. El estado, hermano, en que está, o la condición que está uno, y tiene que recuperar cada uno de los hijos de Dios para poder llegar a ese estado espiritual que dice el Señor. Alegría, el deseo de congregar, el deseo de escuchar la palabra, el deseo de tener comunión, el deseo, hermano, de querer entrar en la oración. ¿Cuántas veces, hermano, es una tortura el decir vamos a orar? Es una tortura el decir vamos a escuchar la palabra, vamos otra vez a la iglesia. Entonces ahí es cuando se transforma en esfuerzo propio, y creo que eso es lo que trae la religiosidad, la atadura. Y si no se apunta bien a esos pecados, no se trabaja en el sentido pereza, desinterés, abandono, apatía, vacío espiritual, entonces nunca vas a recuperar el vigor. Dice así la palabra también en Lucas 15:8, nos dice una gran verdad. Esta palabra 15:8, la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿qué mujer que teniendo 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla, con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, cuando uno recupera esa dracma que representa la presencia del Señor,
es cuando va a recuperar el gozo. Entonces necesitamos que penetre la palabra, dice. La palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, la coyuntura, el tuétano, y dice, y disciernen las intenciones, lo que hay adentro del pensamiento, del corazón, como le dice. Entonces la palabra va a trabajar. Entonces cuando entra y empezamos a indagar por la palabra nuestra condición, y vemos que hay esa apatía espiritual, ese descontento, esas pocas fuerzas, eso me cuesta todo, eso tengo que predicar, tengo que preparar, mi responsabilidad, sí, como se tocó la semana, es mi responsabilidad, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo estás haciendo? Voluntariamente tiene que ser, tiene que nacer de adentro, y si no nace de adentro, es esfuerzo propio, porque quiere decir que estás vacío espiritualmente. Quiere decir que no está actuando el poder de Dios. Y si a vos no te conmueve la palabra, menos al que te está escuchando. Porque el que te está escuchando va a mirar tu vida. Mirá, habla de la alegría, mirá el rostro de amargura que tiene. Habla de la liberación, mirá, está todo atado. Y entonces se va a reflejar en tu vida todo. Entonces, ¿qué van a querer ver los impíos? La victoria. Entonces, nuestra conducta, nuestra liberación, ese es el testimonio del Señor. Cuando hablamos del testimonio, hablamos, o del buen testimonio, quiere decir que nosotros tenemos que reflejar la victoria de Dios en nuestra vida, nada más y nada menos. La alegría del Señor en nuestra vida. Es verdad, no somos perfectos, tenemos defectos, pero lo que se tiene que reflejar es que Dios te sacó de la raíz de amargura y te dio alegrías. Tanto que hablamos de la alegría, tanto que hablamos del gozo, tanto que vamos a alimentar nuestra alma, vamos a la iglesia y Dios te va a hacer bien. Ni vos te la crees. ¿A quién querés predicar entonces así? ¿A quién? Si vos no sentís el poder del Señor, ¿a quién le vas a decir no te vas a sentir bien? Si vos no encontrás la liberación. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a reflexionar un poco lo que estamos hablando. Y en la condición que estamos, y como dice acá, encontró la dracma perdida, dice. Entonces, dice, se gozó. Entonces, en este sentido, nos dice también Mateo 13:44, dice esto: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, dice, el cual un hombre halla, dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vemos, lo mismo está diciendo, está describiendo, encuentra un tesoro escondido, encuentra la presencia del Señor, encuentra eso que le causa gozo y dice, vende todo lo que tiene. Y acá no está diciendo, vende todo lo que tiene, se despoja todo lo que tiene, deja atrás su vida pasada, todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque encontró algo mejor, encontró una riqueza. Y en ese sentido nos habla, encontramos la presencia del Señor, encontramos el quebrantamiento, aprovechalo. ¿Para qué? Y de ahí es cuando tenés que pedir perdón. ¿Para qué? Para que dejes tu vida pasada, tu vida que no te trajo este gozo, esta alegría, como este tesoro que estaba escondido. Ahí pedirle perdón, hermano. Yo creo que esta palabra es una gran verdad de la condición en que está el pueblo así. Eso lo firmo. Vacío espiritualmente. Con poca fuerza, apenas. Esto es lo que me habla la palabra del Señor. Que se refleja en mi condición también, ¿no? Yo no le escapo a esto, porque es una exaltación para mí y para el pueblo. Si usted no tiene fuerza, si usted no siente en el gozo, no van a caminar mucho con el Señor. Y todo va a ser infructuoso. Todo va a caer su esfuerzo en saco roto. No van a tener recompensa de parte del Señor, porque no están sintiendo la liberación. Dice, es verdad, tenemos que ir a la iglesia. Sí, es verdad, tengo que confesar mis pecados. Es verdad, esa es mi condición, es verdad. Y no sienten la liberación. ¿Por qué? Porque no están haciendo justamente ese énfasis, ese desinterés, esa opresión. Señor, devolveme tu presencia. Quiero sentir tu presencia. Quiero que me liberte, quiero que me haga entender la palabra, mi condición, Señor. Dame quebrantamiento, Señor. Perdóname, Señor, hasta que sea libre, hasta que sienta el gozo, hasta que sienta la liberación. Y eso es lo que vas a recuperar, hermano. Ahí, la fortaleza por la palabra. Esto es simplemente algo
que da un pantallazo de la palabra. Después vos conocés tu condición. La condición, bueno, se refleja en tu vida más bien, pero conocés en lo interior lo que te está batallando, lo que te hace sentir mal y pedirle perdón. ¿Para qué? Para que haga la obra del Señor, para que actúe el poder de Dios en vos. Hasta acá la palabra, amén.